Sí, después del temblor y también el tema COVID, ¿no? Los dos, por favor. Buenos días a Bienvenido todos. a I99 y al diálogo. De la radio. Sí, efectivamente, ayer, luego del evento sísmico, se activaron todos los grupos de trabajo de bomberos, cuerpos de seguridad ciudadana y la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio de Guayaquil, atendiendo las llamadas de emergencia que pudieran generarse a través del sistema de llamadas ECU 911 Guayaquil. Gracias a Dios no hemos tenido pues muertes que lamentar dentro del cantón. Los daños que se han reportado han sido de tipos de mampostería, de fachadas, vidrios y ese tipo de cosas. No han habido estructuras colapsadas, ni totales ni parciales. Y en este sentido, yo creo que hay que felicitar por un lado a la ciudadanía. Los procesos de evacuación de los lugares de concentración masiva se dieron sin ninguna novedad. Y en ese sentido, pues también invitarlos, ¿no? Invitarlos a que se sigan preparando. Vamos a tener este año nuevamente el simulacro de terremoto en noviembre por parte del municipio de Guayaquil. Y estos son los espacios justamente en donde la ciudadanía se puede inteligenciar del tema, preparar y preparar a quienes nos rodean, nuestra familia y a los más chicos, ¿no? Siga. Sí, Alan, ¿cómo le va? Lucía Jaramillo le saluda. Sí, yo creo que el terremoto del 2016 nos dejó tan marcados a los ecuatorianos que ya cuando pasan este tipo de cosas, como tenemos más presentes las medidas que uno tiene que tomar cuando siente un temblor o un movimiento telúrico. Sé que algunas infraestructuras del centro de Guayaquil se vieron afectadas. ¿Qué ocasiona esto, por ejemplo? Porque ya hay algunos edificios que están vetustos. ¿Qué es lo que se recomienda después de un temblor como el que ayer vivimos los ecuatorianos, de 6.1, si no me equivoco? Además, ¿cuál es la situación de la Catedral de Guayaquil? ¿Cómo está la Catedral de Guayaquil? A ver, vamos primero por las iglesias, ¿no? El día de ayer lanzamos 3 grupos de trabajo. Uno fue a la Catedral, otro fue a la Victoria y el otro fue a la Iglesia San Francisco, que son las que de alguna manera nos han reportado algunas novedades en cuanto a su estructura, ¿no? Gracias a Dios no hay ninguna novedad reportada el día de ayer después del evento sísmico, y de hecho pues han estado operando normalmente. En cuanto a las edificaciones, los dueños de los predios tienen que iniciar los procesos para identificar posibles daños, fisuras y ese tipo de cosas. En caso pues de haber daños estructurales mayores, pues evidentemente pues planificar las reparaciones correspondientes. Algunas de estos daños se evidenciaron luego del terremoto del 2016. Y en su momento esas edificaciones sí fueron reforzadas o algunas de ellas incluso se demolieron, ¿no? Tenemos que un poco notar la diferencia, ¿no? El terremoto del 2016 fue muy largo, muy largo. Aquí corrimos con un poquito de suerte, digo yo, gracias a Dios, a pesar de que el epicentro estuvo muy cerca de la ciudad de Guayaquil. La duración fue muy corta y por ello pues los daños realmente menores. Sí, también a mí me cogió justamente manejando en la avenida Malecón y vi inmediatamente cómo la presencia de los miembros del ATM se cerró por algún momento, por algún tiempo, Alan, los túneles, sobre todo el que queda en el Puerto Santa Ana. Esto es también como medida de precaución para evitar, pues uno tiene que esperar, me imagino, un cierto tiempo. Se cerraron los túneles tanto de ida como de regreso y esto justamente se vio el actuar oportuno de miembros del municipio de Guayaquil, de la ATM, Alan. Sí, efectivamente, esos son parte de nuestros protocolos. Los túneles se cierran inmediatamente para hacer una inspección visual de su integridad estructural. Lo mismo la aerovía se detiene inmediatamente, se le avisa a todos los usuarios en ese momento de que se detiene para hacer una inspección visual de todo el sistema. Para que no entren en pánico, y luego de que se dio pues las revisiones correspondientes, los servicios entraron a trabajar inmediatamente. Listo. Son las 9:15 conversando con el ingeniero Alan Jacay, ¿no? Integra
el COE cantonal, es director de gestión de riesgos en el Cabildo porteño. Reiterar, Alan, a mí me parece muy fundamental, ¿no?, lo que usted acaba de decir. Los 13 templos donde concurren mayoritariamente los fieles acá en Guayaquil, me refiero a la iglesia San Francisco, la catedral y la iglesia La Victoria, entonces no tienen ningún inconveniente. Lo acaba de decir usted, ¿no? Y eso para tranquilidad de la gente, porque vuelvo y repito, este fin de semana son muchos los fieles que van a ir allá. Ahora, ponderábamos más temprano también el trabajo preliminar, las supervisiones visuales que hacían los técnicos en nuestra ciudad, los efectivos del cuerpo de bomberos, ustedes como gestión de riesgo, en fin. Pero esos chequeos se profundizan ya el día de hoy, digo, para darle más tranquilidad a los ciudadanos. Sí, definitivamente los equipos han seguido trabajando. El día de hoy han salido pues verificando otras edificaciones, tales como la Gobernación, la Universidad de las Artes, edificios bastante antiguos. Algunos ya han sido intervenidos, se puede decir, un poco en el tiempo, y por ello ya han sido reforzados, así que no ha habido pues mayores novedades, ¿no? Ah, qué bueno. Oiga, una usuaria del municipio tiene previsto ir hasta el edificio El Crillón, frente a la municipalidad. Básicamente, ¿cuáles son las condiciones del Crillón? ¿Va a haber funcionalidad en las dependencias municipales que ahí operan? Sí, al personal hemos pedido pues que entre un poquito más tarde, ya se está procediendo a que ingresen. Lo que hubo fue un desprendimiento de un techo bastante antiguo, pero hemos pedido pues que se desprenda en su totalidad para evitar cualquier peligro y se haga pues un nuevo techo con normas más actualizadas, ¿no? En ese sentido, ese trabajo se hizo muy temprano el día de hoy Okay. y ya no reviste peligro ni para los usuarios ni para quienes trabajan en el edificio. Claro que si el Crillón Javier Segarra tiene pues algunas dependencias municipales, está la Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales, hay una dependencia del Registro Civil Municipal y por eso lo mencionaba. Javier. Gracias, Alberto. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. ¿De edificios altos hay algún inconveniente, independientemente de lo que se pudo ver en redes sociales, que son a veces cuestiones que no son reales? Sí, hasta el momento no hemos tenido reportes, digamos que de gravedad. Algunos han tenido algunos escenarios de desprendimientos de fachada o de mampostería, daños, grietas menores, que evidentemente pues tienen que iniciarse los procesos de reparación correspondientes. Ahora, estos ensayos que se hacen para evitar cualquier situación o que la gente sepa actuar en caso de terremotos o de movimientos telúricos fuertes, esto se sigue generando en política que permita ir cada año de alguna u otra manera implementando nuevos conocimientos. Sí, totalmente. Tratamos de ir modificando un poco los escenarios en cada uno de los simulacros, un poco para generar escenarios distintos, ¿no? Que la ciudadanía se pueda ir sumando. Una vez más, este es un espacio en donde es importante de que la ciudadanía se sume justamente para prepararse en estas situaciones, ¿no? Es normal que se genere algo de miedo, de pánico, pero parte del proceso de resiliencia es justamente vencer este miedo y no caer en pánico y saber qué hacer, ¿no? El hecho de saber qué hacer en esos pocos segundos que se pueden dar entre un evento inicial y una réplica puede salvar vidas definitivamente y es importante mantener esto como una política, como usted lo dice. Gracias, ingeniera, de mi parte. En el panel continúan, por favor. Gracias, mi querido Javier. Ingeniero Alan Jacay, la verdad es que tengo preguntas del público y me dicen lo siguiente. ¿Cuál es el número estimado de víctimas en la ciudad de Guayaquil de haber un temblor de magnitud 8? A ver, eso es un poco relativo. Obviamente 8 es muy, muy alto, pero va a depender del lugar en donde se dé el epicentro, va a depender no solo de la intensidad, sino de la profundidad, ¿no? De la profundidad que se dé. Evidentemente van a haber daños especialmente en el centro y en el sur de la ciudad.
en donde existen la mayor cantidad de edificios de concreto, algunos de ellos pues ya bastante antiguos, ¿no? Todavía hay casas mixtas, por lo tanto pues también van a haber algunas caídas. Tenemos una estimación, pero una vez más, depende mucho del lugar y la profundidad en donde se pueda dar este evento. Le voy a poner un ejemplo, 300.000 víctimas, ¿le parece? Más o menos. Podría ser, ¿no? Más o menos un 10% de la población de Guayaquil. No es tanto, puede bastante menos. Bueno, digamos que sean 150.000. El tema, lo que se pregunta hoy en día es cuáles son los planes y protocolos ante un evento de este escenario, y luego de haber manejado la pandemia, donde hubo falencias en el tema del tratamiento de cadáveres, etcétera, ¿cuáles son los procesos de identificación? ¿Qué es lo que se tiene planificado desde el municipio en el caso que se dé un evento de tan amplia magnitud? Porque el que hubo ayer fue, digamos, mucho menos, pero digamos que estamos cerca, ¿no, verdad? Y hay que mirar cuál es el plan que tiene el municipio en estos momentos si es que el evento es mayor. A ver, tenemos planes de contingencia, tenemos protocolos. Evidentemente, cuando hablamos de este número, estamos hablando de este número de damnificados, no de fallecidos. Dentro de las áreas en donde se pudieran dar una mayor cantidad de muertes, yo considero que debemos ser muy cautos, ¿no? Porque mucho va a depender de cómo estas edificaciones hayan respetado también algunas normas de construcción que están incluso que son parte de las normas de construcciones ecuatorianas, ¿no? Y que tienen elementos que tienen que ver con la resistencia, de sismoresistencia. En ese sentido, algunas de las edificaciones públicas, tales como los nuevos pasos a desnivel, ya incluyen elementos de sismoresistencia. Pero las estructuras más antiguas son justamente las que están más propensas a que pudieran tener daños y por ello generar víctimas, ¿no? En ese sentido, pues es responsabilidad también de la ciudadanía, de los dueños de los predios, un poco identificar esos problemas e irlos trabajando, ¿no? Con tiempo, para que no exista pues la posibilidad de colapso. ¿Qué pasa, Eduardo? Sí, Ramiro, yo con una final después. Alan, ayer a mí me tocó estar en el piso 33 de la previsora al momento del movimiento telúrico. Hay algo que quiero manifestarte y tú hablabas de la resiliencia, lo cual debo de ponderarlo por los múltiples simulacros que han hecho. El comportamiento de la gente fue sereno. Habíamos gente nerviosa, pero en el gimnasio habíamos 5, pero en la terraza habían como 20. En los otros lugares había gente, y créeme que hubo nerviosismo, sí, porque tampoco es algo para sentirse feliz, pero la serenidad de saber lo que había que hacer, salimos y nos subimos a la terraza como es lo que hay que hacer, porque bajar, coger ascensores, eso es una locura. Entonces todos estuvimos tranquilos. Lo que te quiero decir es que hay que seguir haciendo lo mismo, porque está claro, y Eduardo, yo no sé, que tiene voz de pitonizo, ayer o antes de ayer hablaba de los sismos, y hablaba del mes de los sismos, y es boca de brujo este hombre, que nos mandó un sismo enseguidita. Entonces, hay temas que veo que todavía faltan de manejarse. Y te voy a decir uno puntual: la revisión de estructuras de casas antiguas. Sí, y señor. Te voy a dar una zona. Sí, señor. Toda la avenida entre Quito y Machala, todo ese corredor es un corredor de casas mixtas, en que un movimiento telúrico de duración más que de intensidad va a poner en crisis todo el sistema. El municipio está haciendo algo para de una vez por todas
no solo evaluar, sino tumbar lo que haya que tumbar. Sí, efectivamente. Este es un trabajo que lo teníamos en carpeta dentro de nuestro trabajo de gestión, que no se pudo ejecutar en el 2020 y el 2021 por el tema de pandemia, pero ya se aprobó la ordenanza, ya está en el registro oficial, en donde se inicia el proceso de evaluación de edificaciones. En primera instancia, las esenciales, que son alrededor de 3.000 en toda la ciudad. ¿Qué son las edificaciones esenciales? Las escuelas, hospitales, cuerpos de bomberos, iglesias, todo lo que represente una acumulación de personas. Esa evaluación, la ordenanza va a amparar un convenio que ya está listo, tiene que pasar ahora a Consejo. Ya hay la certificación presupuestaria para empezar a trabajar el estudio con la academia. Va a estar involucrada una universidad muy prestigiosa de la ciudad, quienes van a levantar esta información. Son 2 fases, se van a hacer en 2 años distintos, son 2 fases, no es un trabajo sencillo. Y lo más importante es que la información que salga de estas 2 fases va a servir de insumo para actualizar el informe de riesgo sísmico de la ciudad para un tercer y cuarto año. Es importante que el trabajo que se vaya haciendo en el transcurso de estas evaluaciones va a generar los expedientes necesarios para, con justicia y vigilancia, para que los dueños de los predios estén alertados de posibles escenarios de daños estructurales y que se puedan hacer las reparaciones a tiempo. Esto es importantísimo porque debe haber esta evaluación y esta alerta en la ciudad y este mapeo, ¿no? Y evidentemente aquellas estructuras que ya no puedan ser reparadas por su costo, por su tamaño, pues deberán pasar a calidad de vetustez, ¿no? Para su demolición. Permíteme recomendarte el nombre del ingeniero Jaime Argudo. Alias Cabezón. Ya, es alguien que sabe del tema, que tiene una experiencia. PhD en estructuras sísmicas. Creo que es el ciudadano más conocedor de esto en el Ecuador y que ha hecho consultorías y temas en Japón. O sea, no te estoy hablando de alguien inventado. Así que tome en consideración porque con él hemos conversado algunas veces. Experto en estructuras. Y hay cosas y hay una información que es sensible, que es mejor que la manejen en inbox a que la estemos presentando en un medio de comunicación, porque tampoco es nuestro interés sembrar nerviosismo, Alan. Sí, conocemos esa información. Creo que lo puedo decir en este momento. El trabajo lo va a realizar la Universidad Católica de Guayaquil. Ellos ya tienen un trabajo previo y saben qué es lo que tienen que hacer. Conocemos al profesional que menciona también. Y bueno, estamos abiertos a trabajar dentro de las áreas distintas de gestión de riesgos, de obras públicas. Hay muchísimo que hacer. También estamos trabajando en unos estudios para el reforzamiento de los pasos a desnivel más antiguos de la ciudad de Guayaquil y incluirle elementos de sismoresistencia. Esto también es un elemento importante que se comenzó mediados del año pasado, 2021, y esos estudios ya están en ejecución. Es un trabajo que tomará un importante periodo de tiempo, pero hay que iniciarlo. Lo importante es que hay que iniciarlos en algún momento y pensar pues en una ciudad para los próximos 50 años. Le paso a Eduardo. Solo con una pregunta final. Iba a preguntar lo que se adelantó Ramiro. Chile, por ejemplo, que es un país que, como usted sabe, Allen, y México, pero sobre todo Chile, tiembla mucho. Sí, alta sismicidad. Logró una ordenanza, sobre todo en las casas viejas, sísmica, y se trata de ir mejorándolo. Por eso vale la pena, porque cada que nos pase, como somos los ecuatorianos, ¿no? Cada que nos olvidamos, dejamos las cosas allí hasta que vuelven a pasar. Pero si el municipio lidera esto, Alan, si usted lo lidera y
y Cintia Viteri, que es una mujer tan prolija, tan diligente, que siempre está en la movida, se puede, es interesante. Jaime Argudo, el que decía, logró o estuvo metido en el proyecto Radius, en la época del ingeniero Febres Cordero. Mire de dónde viene esto. Y esto se ha ido porque no es lo urgente, ¿no? Pero pienso que de pronto se puede armar un esquema y comenzarlo a ver, querido amigo, más allá de todo el asunto, porque es de estructura, o sea, no es un tema fácil, es ordenanzas para la estructura y puede ayudar. Eso era, Alan, nada más. Ya, un poco para complementar el proyecto que les estamos comentando, se va a llamar Radius 2. Mire qué chévere, qué bueno, qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque veo que se sigue la línea y estos son temas que no son ni políticos ni partidistas, son técnicos y que son de Agenda Guayaquil, Agenda Ecuador. Enhorabuena. Totalmente. Lo que queremos es una ciudad para los próximos 50 y 100 años. Eso es lo que estamos planificando. Un detallito nomás adicional, ingeniero. Usted ratifica, ¿no? El ejercicio de preparación o simulacro de terremoto se mantiene para el mes de noviembre, ¿no? Este va a ser el para décimo... El mes de noviembre todavía sí. no hemos detallado la fecha exacta, posiblemente sea el 18 de noviembre, pero siempre... Es tentativo todavía. Ok, pero va a ser en noviembre, ya este sería el 13º, ¿no? 13º ejercicio. Sí, 14º. No, el año pasado fue el 12º, fue el 12 en noviembre. 13º, porque en el 2020 hicimos algo alterno. Ah, ya, ok, sería el 14º entonces, ¿no? Oiga, y el detallito adicional es que habíamos nosotros informado de un simulacro que va a haber este domingo, para que no haya confusión. Eso más bien era por el tema de los suicidios, porque el municipio tiene también un convenio con la Junta de Beneficencia y hay una afectación luego de la pandemia con el tema de la tentación de suicidarse. Eso se mantiene para este domingo, ¿no? Sí, esto es una necesidad que se dio pues un poco por el incremento de casos de suicidios en la ciudad, y era importante contar con un protocolo de actuación entre todos los organismos de respuesta. Y en ese sentido hemos tenido algunas reuniones temáticas con cada uno de ellos y hemos elaborado un protocolo de trabajo que se va a validar en el simulacro de este fin de semana. Es específicamente para este tipo de eventos y de alguna manera va a permitir, esto es un insumo muy importante. Sí. Lo hemos trabajado con la Policía Nacional porque va a permitir tener una referente a nivel nacional y a nivel internacional. Van a venir observadores nacionales e internacionales a observar este protocolo, y la idea pues es que también lo retomen, ¿no? Lo tomen como ejemplo y lo puedan implementar en otras ciudades y en otros países. Qué bueno, ingeniero Alan Jacay, ¿no? Porque nos viene escuchándolo a la retina lo que ocurrió en Puerto Santana, ¿no? Con este señor cuando se suicidó. Entonces a veces hay que tener bien claros los esquemas en todo el sistema integrado de seguridad, la policía, cómo actuar en casos de personas que precisamente caigan en esta tentación. Agradecerle entonces. Sí, Alan, y solamente decirle que es un tema súper importante. Ojalá nos tengan al tanto del proyecto Radius 2, porque va a ser muy importante, Alan. Por favor, estaremos conversando. Un abrazo. Gracias. Vamos al corte y regresamos enseguida. Regresamos ya enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. No dejes que la fricción, el calor, los depósitos y el desgaste arruinen tu motor. Está comprobado que la nueva fórmula de aceite de motor de Valvoline maximiza la vida útil del motor. Ahora con hasta un 40% más de protección contra el desgaste que los estándares de la industria. Pide Valvoline, porque un original nunca deja de mejorar. Valvoline,
el aceite original mejor que nunca. El Registro Civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios. Hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes, de lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio. Este horario extendido está disponible previo agendamiento en la agencia virtual del Registro Civil. Presidencia del Ecuador. EMAPAC EP festeja por todo lo alto a Guayaquil, trabajando sin parar en las obras que conforman el Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, con las plantas Pantanos Secos Artificiales, Milote, Las Esclusas y Los Merinos. Proyectos que servirán a más de 3 millones de habitantes, convirtiendo a Guayaquil en la primera ciudad del país en contar con el ciclo completo de agua. Homenajeamos a la nueva ciudad con grandes obras. Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad. Generación Digital apoya a los jóvenes en su vida académica y profesional con una tablet